Pregunta. ¿Cuántos de ustedes nacieron en un hogar cristiano? Escuchando de Dios, de su palabra, de oración, de cantos. Muy bien. De esos que levantaron la mano, ¿cuántos se apartaron en alguna etapa de su vida? Yo tengo que levantar la mano al principio. Yo crecí en un hogar cristiano. Y también levanto porque me aparté. Ahora, si estamos aquí es porque hemos decidido regresar, ¿correcto? Muy bien. Vamos a leer dos versículos para dar inicio, Santiago 1:22 y Salmos 119:105. Vamos a leer primero el Salmo 119. Salmo 119:105, algunos lo saben de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? ¿Lo leyó o no lo leyó? Hermano, no me haga trampa. Sí, dice, ni siquiera ha abierto la Biblia. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y al mismo tiempo leamos Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué dice? Engañándoos a otro. Engañándoos a vosotros mismos. Obedeciendo la palabra de Dios es el tema de esta mañana. Estamos en una serie de mensajes, los reyes de Israel. Y hoy vamos a hablar de un rey conocido por todos y tiene características que lo hacen único entre el linaje de los reyes de Judá. Judá, el reino del sur, había vuelto la espalda a Dios. Como hemos dicho antes, esa división que hubo del reino de Israel, reino del norte Israel, reino del sur Judá, generó unas confusiones tremendas. Por amor, por la fidelidad de Dios a David, un buen rey, el reino del sur Judá siempre tuvo descendientes de la casa de David. Algunos eran malos, pero salieron algunos buenos. Ahora, el reino del norte, que fueron los que se separaron en rebelión y no obedecieron a Dios desde el principio, el reino del norte no tuvo ni un solo rey bueno. Todos sus reyes fueron malvados. Pero Judá también tuvo sus reyes malos. Cuando el rey que vamos a hablar hoy tomó el reino, tenía solo 8 añitos. ¿Alguien tiene un hijo de 8 años? Levante la mano. Imagínese su hijo rey. Imagínese a su hijo o hija rey a los 8 años. Absurdo, ¿no? Pero eso fue lo que pasó con el rey de que vamos a hablar ahora. La idolatría ocupaba el lugar de prioridad. La prioridad del reino de Judá era la idolatría. Se había apartado de Dios. Todo el reino, todo el pueblo, la nación de Judá estaba lejos de Dios. La ley de Dios, su palabra, había sido escondida en un cuarto oscuro, en un cuarto secreto del templo y no estaba visible. Es más, olvidaron que estaba ahí. Se olvidaron para qué era el templo. Se olvidaron de la ley de Dios. Creció una generación tras otra que no sabían lo que era la ley de Dios. No sabían qué era lo que Dios mandaba. No conocían la voluntad de Dios. En esas condiciones subió al trono Josías a los 8 años. El hecho de que empiece a reinar tan temprano no fue voluntario, nadie lo planeó. Su papá, Amón, murió a los 2 años de ser rey. Por lo tanto, su hijo no tuvo tiempo de crecer y prepararse para tomar el trono. Lo tomó de inmediato, ante el asesinato de su papá. Pero su abuelo, Manasés, él hizo lo malo. El abuelo de Josías, el papá de Amón, Manasés, él hizo lo malo ante los ojos de Dios. Él fue el que apartó al pueblo y lo llevó hacia la idolatría. Porque acuérdese lo que dijimos el domingo pasado. Así como son los líderes,
así es la gente que se lidera. Si el líder es espiritual, la gente es espiritual. Los que lo siguen son espirituales. Si el líder es carnal, la gente que lo sigue será carnal. Y eso es cierto a nivel de gobiernos, a nivel de naciones, a nivel de reinos como este y a nivel de hogares. Si los padres son carnales, ¿cómo cree que serán los hijos? Si los padres aman el pecar, ¿cómo cree que van a ser los hijos? Ahora, si los padres quieren honrar a Dios, si los padres quieren hacer la voluntad de Dios, los hijos, aunque no están obligados 100% a ser como los padres, van a tener una gran tendencia. O sea, hay casos en que padres malos han engendrado hijos muy buenos. Pero la tendencia, ellos van contra la corriente porque la tendencia les llama a ser malignos también. Lo mismo es cierto con los padres piadosos, padres buenos, padres bondadosos. Pueda que engendren hijos que no sigan sus pisadas, pero tienen una gran tendencia, hay mucha más facilidad que hagan lo bueno. Cuando Josías subió a reinar, él tuvo que escoger seguir los pasos de su papá, que imitó a su abuelo, o hacer algo diferente. Manasés fue uno de los reyes, si no el rey más malo que tuvo Judá. Y su hijo Amón siguió sus pasos y murió a los 2 años de reinar. Ahora, ¿qué hará Josías? La cultura moderna, la cultura en la que vivimos usted y yo, también se ha apartado y dado la espalda a Dios. Eso es una realidad que usted no puede negar, nadie puede negar. La cultura moderna le ha dado la espalda a Dios. Los gobiernos de la tierra le han dado la espalda a Dios. Las sociedades, parece que cada sociedad compite con la otra para ver quién es más pecaminoso, a ver quiénes son capaces de cometer el pecado más escandaloso. Y así encontramos naciones y sociedades que están a punto de colapsar. Me dolió el corazón el otro día al ver lo que pasa en Ciudad de México. Cómo el palacio de gobierno está cercado por una barrera metálica. ¿Es así, hermanos mexicanos? ¿Verdad? Cercado por una barrera metálica que la gente no puede acercarse. Hicieron una manifestación y los recibieron a golpes. Esa es una nación que se desangra. Es una nación convulsionando. Y como ese ejemplo, lo digo porque está aquí al otro lado de la frontera, pero como ese hay muchas naciones en la tierra que están convulsionando. Nigeria en este momento en África es un país que se muere. Están matando a sus propios ciudadanos. El mundo está convulsionando porque le ha dado la espalda a Dios. La respuesta es muy sencilla. La solución también es sencilla de entender, pero no tan sencilla de hacer. Porque requiere un cambio de motivación, requiere un cambio de objetivo. Requiere que, empezando por los líderes, decidan cambiar. Vamos a ir a la historia de Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34 y versículos 14 al 18. Vamos a leer. Segunda Crónicas 34. Si usted conoce la historia de Josías, no le va a hacer problema, muy familiar. Pero si no, ponga atención. 34, 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y cuando Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto, diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Josías no se conformó con hacer la maldad de sus antepasados, papá y abuelo.
él se fue a un antepasado aún más lejano. Y dice la Biblia que Josías anduvo en los caminos de David, su padre. Él dijo, yo no voy a seguir la costumbre de mis padres. Yo no me voy a conformar con seguir la tradición de mis padres, que es maligna. Me voy a ir a hacer algo diferente. Y fue a buscar en su linaje, en sus antepasados, y encontró a alguien digno de imitar. Encontró ni más ni menos que al rey David. Y se dio cuenta que él era descendiente de David y tenía la oportunidad de hacer algo diferente. Y Josías se propuso hacer cambios. Mire, a los 8 añitos, él se propuso hacer algo diferente. No quiso ser igual que sus padres. Y lo primero que hizo fue reparar el templo. Cuando una nación se aparta de Dios, lo primero que se descuida es todo lo espiritual. Cuando una familia, cuando una persona se aparta de Dios, lo primero que se descuida es su comunión con Dios. Todo lo que le recuerde a Dios hay que quitarlo de la vista. Si cuando usted era chiquito, si cuando usted era pequeño había Biblias en su casa y usted se aleja, ¿qué hacen con la Biblia? La meten en una gaveta, en la gaveta de más abajo del gavetero. Porque no quiere que nada le recuerde a Dios. Pues eso fue lo que pasó en Judá. Y Josías dijo, vamos a reparar el templo. Haciendo reparaciones estaban cuando descubren la ley de Dios. Tan desconocida era que Safán dijo, hemos hallado un libro. Ni siquiera sabía qué era. Para él era solo un libro. Y como aparentaba ser antiguo, se lo llevó al rey para que lo leyera. Dios había dicho a Josué, y usted lo lee ahí en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Termínelo. Y todo te saldrá bien. ¿A usted le gusta que las cosas le salgan mal? ¿Verdad que ningún ser humano cuerdo, ningún ser humano bien de la cabeza va a querer que las cosas le vayan mal? Entonces, si tenemos la fórmula para que las cosas salgan bien, ¿por qué la descuidamos? ¿Por qué la descuidó el pueblo? Bueno, no tomaron en cuenta a Dios. Además, Dios había ordenado que se enseñara a los hijos de generación en generación. El Señor ordenó a través de Moisés en Deuteronomio 6, del 4 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Pero el pueblo había dejado de hacer eso, como muchos en nuestras familias han dejado de hacer eso. Hemos dejado de hacer eso. Si no cultivamos, si no sembramos esta semilla en el corazón de nuestros hijos, ¿ya pensó cómo van a ser sus nietos? A mí me aterra pensarlo. Mire, es tan fácil ver el ejemplo. Yo nací hablando español, puro español, y hasta la fecha es lo que mejor hablo. Mis hijos ya no se sienten cómodos con el español, aunque lo hablan y lo entienden, pero se sienten más cómodos hablando inglés. ¿Y sabe qué me preocupa? Mis nietos. Ya no voy a poder hablar con mis nietos. Algunos aquí ya están experimentando eso. Usted ya no puede hablar con sus nietos, porque sus nietos solo hablan inglés, porque sus padres les enseñaron solo inglés. Ahora, eso es algo, podríamos decir, no tan relevante, a menos que usted quiera que sus raíces hispanas se conserven en su casa. De lo contrario, no tiene mayor relevancia. Pero cuando es, en lugar de un idioma, es la fe. Yo le paso a mis hijos mi fe, pero ellos están un poco más tirados a la modernidad, a la doctrina del open mind, de la mente abierta. Entonces ellos dicen, no, esa fe de mi papá es una entre muchas religiones, entre muchos tipos de fe. Si yo no he sido diligente en enseñar la fe verdadera y si no tengo argumentos sólidos
para presentar la fe de Cristo como la fe verdadera, la única fe que salva, en mis hijos, en la mente de ellos habrá varias opciones que no van a reconocer en mi tiempo de vida. Pero cuando yo no esté, ellos a sus hijos les van a decir: mira, hijo, yo no voy a ser tan mente cerrada como tu abuelo. Yo tengo la mente abierta, tú escoge la fe que te dé la gana. Mire qué avanzado. Entonces, me preocupa la fe de mis nietos. Y si le digo bisnietos, ya ni hablemos. Josías, sin saber cómo, fue movido por Dios a reparar el templo, a volver a las bases, a volver a su inicio, a volver al principio de su linaje. Y se fue a David y encontró que David había querido construir el templo y que su hijo Salomón lo construyó. Ahora el templo estaba ahí. ¿Qué pensó Josías? Si a mi antepasado David y a mi antepasado Salomón el templo les ocupó tanto de su vida, era un deseo ferviente de ellos dos de construir un templo, y yo que lo tengo y lo tengo descuidado, lo voy a construir de nuevo, lo voy a levantar. Y contrató una cuadrilla de trabajadores, remodeladores, chirroqueros. No había chirroque. Y se metió todo aquel grupo de trabajadores al templo y empezaron a botar paredes, a cambiar tapicería, lo que sea que había que cambiar. Y en uno de esos trabajos encontraron un libro oculto en un cuarto secreto, en un cuarto oscuro. Y lo primero que hicieron, llevarlo a Josías. Pregunto, hermano, ¿es bueno vivir con leyes? No dude. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Es bueno vivir con leyes? ¿Obedece usted las leyes? La mayoría. Pero lo que sí es entendido es que las leyes son buenas. No son enemigos nuestros. Las leyes están a favor. La Biblia sí lo dice. El sacerdote le dio el libro de la ley al escriba Safán, y este llevó el rollo a Josías y comenzó a leer. ¿Y sabe qué descubrió? Descubrió cuán lejos estaban de la voluntad de Dios. Solamente leyendo la palabra de Dios nos damos cuenta qué lejos estamos. No tener una guía, no tener la palabra de Dios, mire, hay un problema allí. Porque, repito, vivimos en un mundo corrupto, lleno de pecado, de maldad, y cada uno piensa que tiene la verdad. Estamos viviendo un tiempo, hermano, tan peligroso como yo nunca pensé ver, donde cada persona cree tener la verdad. Si alguien viene y le dice: mira, esto es de esta manera, y dice: no, yo pienso que se puede hacer así también. Ok, es su opinión, se le respeta, pero cada uno tiene una opinión diferente. Mire, es tan absurdo como que quisiéramos hacer una medida, uno en pie y otro en centímetros. Uno en pulgadas y pies y otro en centímetros y en metros. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Es como que dos personas de idiomas diferentes quieran entenderse. Tienen que recurrir a un lenguaje de señas que no va a dar detalles, que va a ir a lo general, pero no puede expresar lo que hay en el corazón. Así estaba la nación en este tiempo. Las leyes de Dios no eran respetadas. Y cuando la ley de Dios no se respeta, el pueblo se desenfrena. ¿Por qué se descuida hoy la palabra de Dios? Alguien dijo, ponga atención a esta frase: ¿la Biblia lo aparta a uno del pecado o el pecado lo aparta a uno de la Biblia? O la Biblia lo aparta a uno del pecado. O sea, solo pueden pasar dos cosas: o la Biblia lo aparta a usted del pecado, o el pecado lo aparta a usted de la Biblia. Una de dos. Si usted está con la Biblia, obviamente usted trata de no pecar, porque la Biblia lo aleja del pecado. Pero si usted se aparta de la Biblia, entonces es el pecado el que está dominando su vida. Por esta razón, mucha gente no se acerca a la Biblia, porque no quiere que su pecado brote, salga a la luz. Porque no quiere que su pecado sea descubierto. Y la única manera de saber cuando estamos pecando es cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a la palabra de Dios. Pregúntele a cualquier otra persona, va a encontrar excusa para el pecado suyo y mío. Pero cuando vamos a la Biblia, no hay para dónde hacernos, no hay cómo escondernos. La Biblia revela las cosas tal como son.
Por eso es importante la palabra de Dios. Nos dice cómo vivir, nos fortalece, nos da esperanza en tiempos difíciles, responde a las interrogantes de la vida, etc. Sigamos leyendo. 34:19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Josías era un muchachito, él no tenía la culpa, él no era el responsable principal. Sin embargo, la actitud que tomó ante el descubrimiento de la palabra de Dios es de resaltarlo. Primero dice, rasgó sus vestidos. Era un signo de dolor, de frustración interno. Rasgó su ropa, mostrando su indignidad. Probablemente las instrucciones que leyó le afectaron a él. Había una ley antigua que afectaba a los reyes, y era de que cada rey, a la hora de empezar a reinar, lo primero que tenía que hacer al sentarse en el trono, esto le va a gustar a usted, era agarrar la ley de Dios y copiar él, hacer una copia para él mismo con su propia letra. Cada rey que subía al trono tenía que hacer su propia copia de la ley de Dios. Leámoslo directamente del Deuteronomio 17, 18 y 19, 18 al 20. Deuteronomio 17. Y usted va a ver la razón. Deuteronomio 17, capítulo 17, versículos 18 al 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Perdón. Y lo tendrá consigo y leerá en él, ¿cuándo? ¿Solo en su cumpleaños? ¿En los días de fiesta? Y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que vean cuán espiritual él es. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Y el 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra o a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y Josías dijo: yo no sabía esto. Con razón el reino está tan mal. Con razón el reino está de cabeza. Él no sabía, a él nadie le explicó. Su papá y su abuelo no fueron diligentes enseñándole. Y cuando él se sentó en el trono, él no hizo lo que se suponía que un rey tenía que hacer. Y le dolió en su corazón y se llenó de angustia. Y dijo: ¿cómo hemos decepcionado a Dios? ¿Cómo le hemos fallado al Señor? Josías reconoció que los problemas que atravesaba el reino eran por su propio pecado. Y él se sintió afectado. Cuando Josías escuchó del castigo de Dios, mira, él pudo haberse lamentado, pudo haber puesto excusa: Señor, no es mi culpa, mi papá y mi abuelo no lo hicieron bien, entonces yo no sabía. Pero él no buscó excusas. Como Adán, la mujer que me diste, ¿se acuerda? Él fue inmediatamente a consultar a Jehová. Y mandó a consultar por una razón. Porque él sabía que el Señor no cambia de opinión. Él sabía que el Señor es santo, algo que muchos de nosotros se nos pasa por alto. Él sabía que Jehová castiga el pecado y la maldad. Y él sabía que para que le fuera bien tenía que obedecer a Dios. Algo que también nosotros olvidamos. No todas las dificultades por las que pasamos son consecuencia del pecado. Tengo que aclarar esto.
Pero sí Dios va a utilizar cualquier situación negativa de nuestra vida para recordarnos que somos seres espirituales dependientes de Dios. Muchas cosas que usted pasa, dificultades y angustias, no las generó usted. Son producto de vivir en un mundo caído, pero Dios las usa magistralmente para afinar nuestro corazón, nuestro oído espiritual, para afinar nuestra forma de ver a Dios y que nos acerquemos a Él. Porque si usted es como yo, a usted ya le ha ido mal por culpa del pecado. ¿No? Hermano, yo he recibido golpes muy fuertes producto del pecado. Y yo sé que usted también. Y yo no los quiero recibir de nuevo. Y yo sé que usted tampoco. Entonces la solución que Dios nos da, obedezcamos su ley, obedezcamos su palabra. Porque entonces todo saldrá bien. ¿Quiere usted seguir teniendo el mismo problema hasta el final de sus días? ¿Es usted tan masoquista? ¿Le gusta tanto sufrir? ¿Le gusta tanto el dolor? ¿Le gusta tanto la vergüenza que no quiere oír a Dios porque usted sabe mejor cómo hacer las cosas? ¿No le comprobó ya los años de vida que usted no sabe cómo dirigir su vida? No estoy tan viejo, pero yo ya aprendí que yo no puedo dirigir mi vida. Y por mucha sabiduría y experiencia que llegue a tener, siempre voy a necesitar la sabiduría del Dios eterno. Porque Él sí sabe todas las cosas. Él sí conoce lo que viene delante de mí. Le decía hace unas semanas atrás, ¿cómo es que cuando hacemos planes para el futuro no incluimos a Dios? Si el único que está en el futuro es Dios. Es lo más absurdo que puede ocurrir en la mente de un ser humano. Si yo quiero que mi futuro sea brillante, si yo quiero que mi futuro vaya bien, ¿por qué no incluyo al único que conoce el futuro, que es Dios? No, yo a la deriva, yo sin saber, ni siquiera sé si voy a estar vivo para la noche, y yo haciendo planes para dentro de 10 años. Y dejando afuera a Dios. Eso es lo peor del asunto. Mire, incluya a Dios en sus planes, hombre. Planes familiares, inclúyalo. Planes empresariales, laborales, inclúyalo. Planes ministeriales en la iglesia, obviamente, con mayor razón, incluya a Dios, métalo en el medio. Usted se va a dar cuenta cómo el Señor va a hacer que todo le salga bien. Y si vienen dificultades, ¿y a quién le ha encomendado usted pues su vida? A Él. Señor, mira, una dificultad, te dejo con ella. Señor, mira, un problema, encárgate, Señor, yo no puedo. Y usted tiene toda la moral para decirle, Señor, yo no puedo contra esto, porque usted ya lo incluyó en su plan. Pero ¿cómo viene a alguien que nunca incluyó a Dios en su vida a pedirle cuando está en necesidad? Es que ni siquiera lo pensamos. Pensar en pedirle ayuda es hasta ridículos nos sentimos. Yo he estado allí. Yo sé lo que se siente. Pretender pedirle ayuda a un Dios que de entrada le dije, Señor, no te metas en mi vida. Ahora, ¿cómo le digo, Señor, ayúdame? No puedes. Mire la trampa del pecado. Te hace cometerlo y después te hace sentir vergüenza para que no pidas ayuda. Y entonces te deja ahí hundido. Josías no hizo eso. Cuando él supo que el castigo de Dios era inevitable, inminente, fue a consultar a Dios. Y dijo, bueno, la ley dice esto. Ya estamos metidos hasta el cuello, pero hay que preguntarle al Señor. Él es bueno. Dios es bueno. Él es bueno todo el tiempo. Él siempre es bueno. Y su naturaleza es hacer el bien. Mire, en la naturaleza de Dios jamás va a estar hacerle daño a una persona. En la naturaleza de Dios está levantar a la humanidad, hacer bien a la humanidad. Él es generoso con la humanidad. Entonces Josías probablemente pensó, bueno, si Ezequías alcanzó misericordia, ¿se acuerda cuando hablamos de Ezequías? Si Ezequías alcanzó misericordia, probablemente a nosotros también nos dé misericordia. Hermano, pero guárdate esto en tu bolsillo. No puedes pedirle misericordia al Señor sin un cambio de corazón genuino. Porque si sale de los labios hacia afuera, esa es una pérdida de tiempo. Dios no puede ser burlado. ¿Se acuerda? Hablamos de esto el miércoles. Dios no puede ser burlado. Entonces, cuando vas a pedirle a Dios misericordia, que ese deseo venga de tu corazón
porque Dios lo primero que va a ver es tu corazón. A Dios no lo impresionamos, hermano, con una palabra bien dicha, con una oración bien elaborada. Lo único que Dios ve es el corazón. Si el corazón no es sincero, todo lo demás es nada delante de Dios. Entonces, cuando pasamos dificultades, el Señor lo que hace es hacernos reconocer lo mal que hemos hecho. ¿Para qué? ¿Para que nos lamentemos y nos sintamos miserables? No, para que vayamos a Él buscando ayuda. Sigamos leyendo, versículo 26. Segunda Crónicas. Capítulo, ¿qué estamos? 34, versículo 26. Mas al rey de Judá, no, perdón. 22, en el 22 nos quedamos, ¿verdad? Para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Sí, 22. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio. Y le dijeron las palabras antes dichas. 23. Y ella respondió. Acuérdese, una profetisa. Para que usted tenga claro y no se confunda, en este tiempo el Espíritu de Dios no estaba sobre toda la gente, como está hoy. Hoy Dios nos habla en nuestro propio corazón. En aquel tiempo, Dios hablaba solo a través de uno o dos individuos en diferentes lugares. Usted quería saber qué Dios quería, tenía que ir y consultar a aquel individuo sobre quien el Espíritu de Dios venía y le daba la capacidad. Y ella respondió, 23, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar, oiga, y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. 25, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Dios mío. Hermano, que Dios le diga a una persona, ya, no quiero nada contigo. No quiero tener nada que ver contigo. Es más, te voy a maldecir y te voy a hacer daño. Que Dios le diga eso a un individuo. Mire, que se lo diga a un enemigo, por feroz que sea. ¿Qué dice la Biblia? No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed, dice aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese no es Satanás, hermano, es Dios. Es a Dios a quien se debe temer, porque Él sí tiene la capacidad de destruir a un individuo en cuerpo y en alma. Y a esta generación el Señor dijo, ya, no hay manera. Ellos no van a obtener misericordia. Literalmente, no se apagará mi ira sobre este lugar. Hermano, ¿ha hecho usted algo para provocar a Dios algún día? Mire, cuando caemos en esas acciones, lo mejor es reconocer que nos hemos equivocado. No sigamos provocando a Dios. No tomemos como algo liviano el nombre de Dios. No juguemos con el nombre de Dios. Hermano, al venir a la congregación, al venir a la iglesia, al tener una Biblia al alcance, mire, no la trate como un libro común, porque esto no es un libro común. El secreto de su vida está aquí. Y un día usted y yo seremos juzgados por lo que está escrito en este libro. Quiero llevarlo ahí rápidamente. Sigamos leyendo, 26. Mas al rey de Judá, oiga, continúa la profecía. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí. Hermano, Dios estaba viendo todo. La reacción del corazón de Josías, en el mismo instante que oyó la ley, leída por primera vez a sus oídos, su corazón se conmovió y el Señor lo estaba mirando.
Cuando él rompió, rasgó sus vestidos en angustia, el Señor lo estaba mirando. El Señor está tomando nota de tus reacciones, hermano. Cómo usted reacciona al estar sentado en este lugar y escuchar la palabra de Dios. Cómo usted reacciona. A mí, perdóneme, a mí no me importa. Mi tarea delante de Dios es hacerle saber la verdad. La reacción suya es Dios el que la está viendo, no a nivel externo. Yo solo veo su rostro. El Señor está viendo su reacción a cada exhortación, a cada aliento que usted recibe de la palabra de Dios. Es usted con Él. Solo es usted con Él. A mí usted no tiene que darme ninguna cuenta. No, es que me va a regañar el pastor. Yo no tengo autoridad para regañar a nadie. Dios no me ha puesto a regañar a nadie. Aunque a veces el tono que usamos, como ahorita, se sube un poco. Pero yo no lo estoy regañando. Es que yo no tengo autoridad para regañar a nadie. Estamos en la misma condición. Yo también tengo mis batallas. Pero yo estoy todavía más comprometido que usted. Porque soy el primero al que Dios le enseña esto. Para que usted cuando lo escuche, cómo reacciona usted delante de Dios, el Señor está tomando nota. Si vio la reacción de Josías cuando el Espíritu de Dios no estaba en Josías, ahora imagínense en usted que habita el Espíritu de Dios. Oiga, y tu corazón, 27, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. ¿Cuánto hace que usted no llora en la presencia del Señor? Por angustia, por un pecado cometido. Y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Yo también te he oído, dice Jehová. Cuando usted llora en secreto delante de Dios, Él es el primero que lo escucha. Cuando usted pide perdón, solo usted y su corazón y Dios, Él es el primero que lo escucha. Y mire, 28. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Mire si Dios no es misericordioso, hermano. El Señor le dijo en pocas palabras: Josías, yo sé que tú no tienes la culpa. Yo sé que heredaste un reino contaminado de maldad. Yo sé que tus padres hicieron lo malo. Por lo tanto, el mal no lo voy a quitar, pero no voy a dejar que tú lo veas. Te voy a tener tal misericordia que voy a esperar hasta que te mueras para mandar el castigo. Señor bendito, gracias. Gracias. Ahora, pero a nosotros ya no nos debe conformar eso, hermano. Porque nosotros estamos de este lado de la cruz. Yo no puedo decir: bueno, con que mis nietos sean los que sufran no hay problema. Yo tranquilo. Si yo no voy a sufrir aunque sufran mis nietos. No, nosotros estamos de este lado del Calvario. Nuestra responsabilidad es mayor. Por lo tanto, usted, hermano, hoy está poniendo el camino por el que van a caminar sus descendientes, sus hijos. ¿Qué camino les estamos dejando? ¿Un camino lleno de espinas, de piedras, de agujeros? ¿O un camino pavimentado, perfectamente pavimentado, para que caminen? Eso depende de nosotros. Si usted es obediente a Dios hoy, todo le saldrá bien. Si usted no es obediente a Dios, sus hijos van a repetir los problemas suyos, los errores suyos. Hermano, no hay maldición más grande que después ver a nuestros hijos cometiendo las mismas insensateces que nosotros hemos cometido. ¿Sabe que no hay castigo más grande para un necio que ver a sus hijos caminar en necedad? Pero ver a los hijos caminar en sabiduría, hermano, que sus hijos sean mejores que usted. Mire, yo quiero que mis hijos sean mejores que yo. De entrada, yo sé que ya ellos tienen mucha más inteligencia que yo a esa edad. Mis hijos tienen mucha más capacidad que yo a la edad de ellos. Por lo tanto, estoy seguro que mis hijos van a tener muchas más victorias que las mías. Y eso me llena de satisfacción. Pero ser un padre tan irresponsable, saber que he hecho mal y luego solo sentarme a ver que mis hijos cometan las mismas tonterías que yo cometí. ¿En qué cabeza humana cabe eso? Si usted no tiene hijos, tal vez no le preocupa. Pero si usted ya tiene hijos, yo no creo que usted quiera ver a sus hijos cometer sus propias tonterías. Las que usted cometió. No.
Que si se van a equivocar, que se equivoquen en otra área, hermano. ¿Por qué cree que Dios nos ha dado la experiencia de los errores? Dice un dicho popular, que la experiencia entra por el pellejo. O sea, a la fuerza, le tiene que romper, tiene que dañarle. Que las malas experiencias que usted ha vivido sirvan para que sus hijos no las repitan, hombre. Seamos sabios en eso. Josías no se endureció como los otros reyes, buscó la misericordia de Dios y Dios se la otorgó, porque Él es misericordioso. Él es misericordioso. Y luego, versículo 29 al 30, debemos estar atentos a escuchar lo que Dios tiene que decir. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, ya sabiendo que Dios a él no lo iba a dejar ver el mal. Y no tenía ni 10 años todavía. Mire la sabiduría que Dios le dio a este niño, hermano. No tenía ni 10 años. Y Dios le está diciendo, no te preocupes, te vas a morir y no vas a ver el castigo, porque yo lo voy a aguantar hasta que tú ya no estés en la tierra. Entonces quiere decir que Josías tiene 30, 40 o 50 años en el futuro para no preocuparse. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Hasta dentro de 50 años viene el castigo. Entonces me siento a comer y a beber y a relajarme. Porque Dios dice que no va a castigar luego. No, Él no hizo eso. Versículo 29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Qué fue lo que él hizo? Lo que él había oído, quería que todos lo oyeran, porque el pueblo no lo había oído todavía, acuérdese, era solo el rey. O sea, el pueblo todavía no sabía el castigo que iban a recibir, solo el rey lo sabía. Y él en su corazón le dolió y dijo, no, quiero que los demás lo sepan también, y los convoca. Empezó trayendo a los líderes, sacerdotes, levitas, los gobernadores de las provincias, los trajo a todos y después al pueblo. Y leyó él personalmente. ¿Qué tan buen lector es usted? Algunos dicen, es que yo no puedo leer, es que yo no leo rápido, es que me confundo, leo 3 renglones y se me tuercen las líneas y ya no sé dónde estoy. Entonces, eso usan de excusa para no leer la Biblia. ¿Es suficiente eso? ¿O basta esa excusa delante de Dios? El rey leyó delante de todo el pueblo. ¿Por qué razón usted y yo tenemos que escuchar la palabra de Dios? Lea Romanos 10, 17, por favor. Sé que me salté algunos versículos ahí, por razón del tiempo. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Es para que no me esté fijando en el tiempo. Se me cayó mi reloj. Ahí está. ¿En qué estábamos? ¿Cómo nace la fe entonces, hermano? Por oír. Y si nunca oigo, ¿de dónde va a salir la fe? ¿Me va a caer en una tormenta? ¿Con un rayo, un tornado me va a traer fe? Si usted conscientemente, si nosotros conscientemente nos alejamos de la palabra de Dios, es porque no queremos tener fe en nuestro corazón. Porque cuando escuchamos la palabra, o nos preocupa, o simplemente lo tenemos como nada. Entonces, pero lo más seguro es que cuando escuchas la palabra, se va a quedar en tu conciencia. Porque esa es una característica de la palabra de Dios. Nunca vuelve vacía. Cuando usted la escucha, ya no puede sacarla de su mente. Pobrecitos los que escucharon hoy todo lo que le estoy diciendo. Dios no los va a dejar dormir un par de noches. Porque obedecer al Señor es el centro de la vida del hombre, la razón de existencia de la humanidad. Usted no es un accidente cósmico. Usted no está hecho de polvo de estrellas. Se oye muy poético eso, pero es mentira.
Dios lo hizo a usted con un propósito. El propósito es que le sirva a Él, que lo conozca, que lo obedezca. Seguimos. 2 Timoteo 3:15. 3:15, vamos a leer hasta el 17. Hermano, me va a decir, usted lee mucho, hable más y lea menos. No puedo. Si me pongo a hablar de mí, le voy a terminar guiando a una doctrina extraña. Tengo que leerle de la Biblia para no confundirnos. 3:15. Le dice Pablo a Timoteo, y sé que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿por qué es necesario, hermano, leer la palabra de Dios? Para que usted sea perfecto. Si usted no lee la palabra de Dios, usted no es perfecto. No seríamos nosotros perfectos. Es más, alguien dirá, no lo somos. Sí, claro. Pero somos lo más cercano a la perfección en cuanto a conducta de lo que cualquiera podría imaginarse. Josías respondió positivamente al mensaje de Hulda y se consagró al servicio de Dios. Y lo primero que hizo fue reunir a todos los líderes. Y como le dije la vez pasada, se lo repetí hace un momento, se lo digo hoy. Así como es el líder, así son las personas que se lideran. Si el líder es maligno, las personas son malignas. Si el líder es espiritual, si el líder teme a Dios. Ellos vieron el temor de Josías. Ellos vieron que aunque era un niño todavía, un muchacho todavía, él tenía temor de Dios y todos se contagiaron de ese temor. El propio rey se presentó ante el pueblo y leyó la palabra. El propio rey se consagró a la palabra de Dios. Y el Señor lo honró. Y Dios quiere honrar a todo aquel que se consagra. Mira, hermano, cuando Dios te honra, no hay cosa más grande, no hay cosa más deliciosa que ser honrado por Dios. Mire, los títulos del hombre, la honra del hombre, no le debe interesar a usted. Que lo tengan en alta estima, eso no importa. Lo importante es lo que Dios piensa de usted. Que Dios te honre, eso es lo mejor que te puede pasar. ¿Cómo nos consagramos nosotros los creyentes? En primer lugar, leyendo la palabra de Dios, meditando en ella, obedeciéndola. Pero usted es de una persona de mente amplia, open mind, de mente abierta. Y por lo tanto usted no cree solo en la Biblia, usted también cree en el libro de Mormón, usted también cree en el Corán, usted cree en el Bhagavad Gita de los budistas. ¿O no? ¿No? Usted también cree en el horóscopo, usted también cree en... Porque usted es una persona de mente abierta. En cuestiones de la verdad hay que ser de mente cerrada, hermano. Cuando usted encuentra una verdad, cierre su mente alrededor de esa verdad y abrácela. Le voy a poner un ejemplo. ¿Usted se subiría a un avión con un piloto de mente abierta? Bueno, voy para El Salvador, pero el piloto es de mente abierta y lo quiere llevar a Haití. ¿Qué es eso? La gente de mente cerrada quiere ir a Centroamérica. No, vamos a Haití. Dijera el piloto, yo quiero conocer el Caribe, vámonos para el Caribe. Que el piloto diga, mira, la torre de control dice que vuele a 10,000 pies sobre el nivel del mar, pero yo soy de mente abierta. Yo no soy de mente cerrada como el controlador aéreo. Yo quiero volar a 5,000 pies. ¿Usted se sentiría cómodo? Pero como el piloto es de mente cerrada, le dijeron 10,000 pies y va a 10,000 pies. Le dijeron que corra o que vuele a 500 nudos, él va a 500 nudos. ¡Qué cerrado de mente! Usted se mete a la cabina y le dice, señor piloto, señor capitán, quiero que baje el avión, porque yo soy de mente abierta. Usted no puede hacer eso. Mire, cuando usted encuentra la verdad, cierre su mente alrededor de esa verdad y que nada lo mueva de allí. ¿Se van a burlar de usted? Sí. ¿Van a decir que usted es una persona atrasada, una persona pasada de moda, una persona anticuada? Sí.
pero usted va a estar en la verdad. Sí, pero usted está parado, plantado, creciendo en la verdad. ¿De qué me sirve a mí tener la mente abierta y que todo el mundo me alabe y diga, oh, qué pastor tan de mente abierta, pero llevándolo a todos ustedes al infierno y yo el que voy adelante? ¿De qué me sirve? Y que se nos llene la congregación y que empecemos a salir en los medios de comunicación y likes y todo aquello, y todos vamos a parar al infierno al final. ¿De qué sirve? Cuando encuentras la verdad, cierra tu mente alrededor de esa verdad y que nada te mueva de ahí. Segunda Crónicas, terminamos con esto, 34, 31 al 33. Solo lo vamos a leer nomás. No vamos a comentarlo. ¿Lo tiene? Espéreme. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra, de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. ¿Pesa o no pesa un líder que tiene reverencia por el Señor? Todo el tiempo que él vivió, el pueblo se mantuvo centrado en Dios. Usted no es un rey. Usted no tiene un pueblo que gobernar. Pero usted es padre o madre de familia. Y si usted se dispone a hacer lo bueno, si usted se dispone a obedecer al mandamiento de Dios, Dios va a hacer que sus hijos también caminen en ese mandamiento. Porque Él es bueno, hermano. Porque Él es bueno. Y el día que sus hijos se aparten, porque son seres humanos y en algún momento van a cometer un error, el día que se aparten van a saber a dónde regresar. Y Dios, que es bueno, los va a recibir con los brazos abiertos. Pero si tú no eres fiel hoy y tus hijos se descarrían mañana y tus hijos se meten en la inmundicia, en el lodo del mundo, en la basura del mundo, ¿cómo? ¿Con qué autoridad tú los haces regresar? ¿Cómo le dice un padre borracho al hijo borracho, no tomes? ¿Cómo le dice la madre prostituta a la hija prostituta, no te prostituyas? ¿Cómo le dice el padre codicioso al hijo avaro, hijo, no seas tan avaro, no seas tan codicioso? Dios te da, mire, usted está en el punto en que Dios le da autoridad sobre su familia. Y Dios te va a respaldar. El día que tú hables a tu hijo, Dios te va a dar la autoridad espiritual que necesitas para que tus palabras entren a su corazón y lo conmuevan. Pero si no hay convicción en tu mente, en tu corazón, ¿con qué convicción le hablamos a nuestros hijos? Dios no cambia. Póngase de pie. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. A Dios le gusta tener la exclusividad del corazón de sus hijos. Si usted reconoce que no le ha estado dando al Señor el primer lugar de su vida, este es el momento de volver. No sé cuándo será la próxima vez que usted se pare en una iglesia. Hablo a los visitantes con todo el respeto que se merece. No sé cuándo será la próxima. No sé si usted acostumbra a esto. Qué bueno, gloria a Dios. Excelente, le felicito. Pero si usted por excepción está parado hoy en este santuario y no sabe cuándo será la próxima vez, yo le insto a que no deje pasar la oportunidad y le diga: Señor, yo quiero empezar una relación real. Yo quiero empezar a vivir de verdad por este mandamiento. Aquí está cómo vivir. Aquí están las claves para que todo te salga bien.
Si a usted le gusta sufrir, yo no tengo nada que decir ahí. Yo no puedo luchar contra eso. Si a usted le gusta el sufrimiento, le gusta que las cosas le salgan mal, yo no tengo nada que objetar. Eso es cuestión de cada quien. Pero usted está cansado de llevar los mismos golpes de la vida, de las personas, de las situaciones. Dios tiene la palabra definitiva para que usted diga basta a esta situación. Quiero vivir para Cristo, con Cristo. El Señor viene. Cristo viene a la tierra. El parte del Evangelio, una de las partes más importantes del Evangelio, no está completo si solo decimos que el Señor perdona los pecados. La otra parte es, Él viene también por los perdonados. No solamente nos perdona para que vivamos en paz aquí en la tierra, también nos promete regresar para llevarnos a su presencia. Esa es la segunda parte. Y es tan importante como la primera. Porque yo podría vivir perdonado y vivir bien y todo me salga bien en un mundo que al final voy a morir y al final desaparezco, al final voy al infierno. ¿Qué gano? Pero el Señor dice, no, voy a hacer que todo te salga bien, que le saques beneficio hasta las situaciones negativas, y cuando mueras, cuando partas de esta tierra, hay una eternidad de gozo esperando un reino, todo un reino nuevo para aquellos que hemos creído en Él. Ese es el Evangelio completo. La iglesia, los que ya son de la iglesia, inclinen su cabeza e interceda. Hay una batalla espiritual en el corazón de los hombres todos los días, y se intensifica cuando se le presenta la alternativa correcta. El enemigo no quiere soltar lo que le pertenece, el terreno que ha ganado en el corazón de los hombres. Él no lo va a querer soltar tan fácil. Pero por el otro lado está el amor de Cristo en el Calvario. Él no compite con nadie, Él no tiene competencia, Él no tiene comparación. Si conoces algo mejor que Cristo, yo no tengo nada más que decir. Si conoces a alguien que te ofrece un trato mejor que el de Cristo, tómalo, tómalo. Corre a tomarlo. Yo busqué un trato mejor que Cristo y no lo encontré. Lo que encontré fue miseria, dolor, angustia, llanto, desesperación, tiniebla. No crea que nosotros hemos estado todo el tiempo con la Biblia pegada a la frente. No, nosotros también conocemos el mundo. Sabemos lo que duele vivir sin Cristo. Por eso puedo hacer la comparación clara. No hay forma de comparar la vida con Cristo. Él te llena, te nutre, te satisface, te representa. Tener al Dios del cielo, el que tiene la vida de todos los habitantes de la tierra en su mano, y lo tienes a favor tuyo, y Él está de tu parte. Una vez más, si usted quiere, si tú quieres, si alguien quiere recibir el perdón de sus pecados, solo dígalo en su corazón, en su mente. El Señor sabe. Así como estuvo en el quebrantamiento de Josías, Él está viendo tu corazón en este momento. Padre bueno, yo te doy gracias y bendigo a cada uno de mis hermanos y amigos presentes en esta mañana. Señor, reconozco que necesito tu palabra todos los días de mi vida, Señor. Tu palabra es para creyentes y no creyentes. Tu palabra es para conversos e incrédulos. Tu palabra es para cristianos y aún para inconversos. Señor, porque ahí está el secreto, ahí está el secreto de la vida del hombre. La razón por la cual estamos en esta tierra, Señor, está contenido en tu palabra. Dios mío, yo bendigo a cada uno de todos los presentes, del mayor al menor. Bendiciéndole, Señor, deseando que tu Espíritu Santo ministre sus corazones, como has ministrado el mío, Señor. Que nada falte, Padre, de todas esas bendiciones que hay para mis hermanos, que ninguna de ellas falte. Solo que pongan su corazón en ti, solo que pongan, Señor, su confianza en ti. Ayúdanos a depender totalmente, Señor, de tu palabra, de tu consejo, de tu mandamiento, porque allí hay vida. Como acabamos de leer, Señor, tu palabra es viva y es eficaz, es cortante, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra en nuestra alma, discierne, entiende nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Y no hay cosa creada, Señor, que no sea manifiesta en tu presencia, en la presencia de tu palabra. Por favor, bendice, Señor, a través de tu palabra a este pueblo. Padre, que cada uno de mis hermanos y amigos que escucharon
esta pequeña exhortación puedan recibirla como lo que es, palabra tuya, mi Dios, no es palabra humana. Nosotros solo tenemos el privilegio de recopilarlo, de extraerlo para pasarlo a sus conciencias. Ahora haz tú la obra, Señor. La palabra no vuelve vacía. Tu palabra no vuelve vacía. Siempre hace lo que tú quieres que haga y es prosperada en aquello para que le envíes. Glorifícate a través de tu palabra, Señor. Dales la seguridad plena, la confianza total de que tú estás a cargo de sus vidas y quieres lo mejor para ellos. Nunca nadie va a querer nada que sea mejor que lo que Dios quiere para nosotros.